Bueno, pueden abrir su Biblia, ahí vamos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 14 fue algo que vimos la semana pasada, que es donde comenzamos a ver este tema que es bien importante. Decíamos de que una de las cosas que a veces nos ha tocado ver, probablemente si llevas como mucho tiempo o cierto tiempo caminando con Cristo, es la realidad de que con el asunto del Espíritu Santo es un tema bastante manoseado y mal entendido, o hay mala información, o no hay información, o no sé. Pero realmente la persona del Espíritu Santo es importantísimo poder conocerla. Y decíamos la semana pasada de que definimos algo que era importante, que era decir que el Espíritu Santo es una persona, no es algo, sino es alguien que tenía diferentes atributos de una personalidad, que es inteligencia, emoción, y entonces esas cosas lo hacían como distintivo, no era una fuerza como la fuerza está contigo, como Star Wars, sino que es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, y el Espíritu Santo no solamente es una persona, es Dios, y es la persona que el Padre envió porque Jesús lo pidió para nosotros. Veíamos, ¿no? Y leíamos de que la realidad que los discípulos iban a enfrentar a partir del capítulo 14 es que Jesús les va a decir de que Él se va a ir y que ya no va a estar con ellos. Por lo tanto, debe haber sido un momento bastante fuerte y un shock para ellos el enfrentarse por primera vez a la idea de que Jesús ya no va a estar más con ellos. Jesús les habla de la cruz, de la resurrección, pero que después se va a ir, va a preparar morada y que va a enviar a alguien para que ellos no quedaran huérfanos, para que nosotros no quedásemos huérfanos. Y ese era el Consolador, el Paracletos, como decíamos, que era la persona que fue enviada o iba a ser enviada por el Padre para estar a nuestro lado, para ayudarnos en todas las cosas. Entonces realmente el Espíritu Santo es alguien que tanto el Padre como Jesús quiere que conozcamos bien. Porque es la persona de la Trinidad que está con nosotros hoy acompañándonos. Ahora, vimos que era una persona, que no era una fuerza, pero 2 capítulos después, Juan relata que Jesús nos da la explicación y como que les comenta a los discípulos qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Obviamente no es lo único que va a hacer, no es lo único que la Biblia dice que el Espíritu Santo hace, pero es algo que debemos de ver quizás de primera, que es lo que está ahí en Juan 16. Entonces, si tienes ahí tu Biblia, ábrelo en Juan 16, versos 7 al 11. Entonces Jesús viene hablando del Consolador y Él les va a decir estas palabras importantísimas a sus discípulos. Juan 16, 7 al 11. Y dice así, pero yo os digo la verdad, dice, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Lo primero que dice ahí en esta porción es algo bien que puede ser bastante como que llamar la atención, porque Jesús dice, os conviene que yo me vaya. La idea de conviene, lo que Jesús dice es una ventaja, o va a ser una ventaja para ustedes, va a ser algo provechoso para ustedes si yo me voy. O sea, ponte en el lugar de los discípulos en ese momento, ¿no? O sea, Jesús va a ir a la cruz, Jesús va a morir, están así como desconcertados, y Jesús le dice, ¿sabes qué? O sea, les conviene que yo me vaya. O sea, no solamente que Jesús le dice, me voy a ir, sino que le dice, es conveniente, va a ser provechoso para ustedes que yo me vaya. Debe haber sido como un balde de agua fría. No solamente el saber que se va a ir, sino que Jesús dice, va a ser bueno para ustedes que yo me vaya. ¿Cómo va a ser bueno para los discípulos que Jesús se fuera? ¿En qué manera iba a poder resultar como algo provechoso para su vida? De que la persona con la cual ellos pasaron 3 años y medio, de repente le diga, ¿sabes qué? Pues me voy y qué bueno que me voy porque va a ser mejor para ustedes que yo no esté con ustedes.
sino que venga alguien más. ¿Qué beneficio podría traer que Jesús se fuera y que el Espíritu Santo viniese? ¿De qué beneficio está hablando Jesús? Y Jesús lo dice aquí en el verso 7, continuando, dice, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Ves? Ese es el beneficio del cual Jesús está hablando. Les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, va a venir el Consolador, va a venir el ayudador para estar a nuestro lado. Entonces, la idea y lo que aquí vemos es que realmente mejor que la presencia visible, corporal de Jesús, era la presencia invisible del Espíritu Santo, pero con todos los creyentes. ¿Ves? Jesús estaba limitado a un momento, en un punto. Él no podía estar en todos los lugares al mismo tiempo. Estaba limitado obviamente por su cuerpo, por la realidad de ser humano, de vivir en un cuerpo humano, pero Él no podía estar en todas partes, obrando en diferentes lugares. Pero el Espíritu Santo no está limitado por esas cosas, y no iba a estar limitado por eso, por un lugar, un punto, un tiempo en este mundo. Entonces Él dice, les conviene que yo me vaya, porque va a venir Él. Y va a poder obrar y va a poder hacer un montón de cosas en diferentes lugares, en diferentes personas. Y finalmente el Espíritu Santo iba a lograr algo que es importante nunca olvidarnos, que es el Espíritu Santo hace el cambio en nuestra vida dentro, el cambio interno en nuestra vida. ¿Ves? Un buen ejemplo, una persona que está escuchando estas palabras que Jesús le dice, os conviene que yo me vaya, es Pedro. ¿Ves? Pedro está escuchando lo que Jesús está diciendo. Él le va a decir, no, yo aunque todos estos te nieguen, yo voy a ir hasta el final, te voy a seguir, voy a morir incluso por ti. Y Pedro estaba diciendo algo realmente sincero, era sincero, pero desconocía sus limitaciones, de como confiar en su carne, confiar en sus fuerzas. ¿Ves? Pedro recibió la mejor enseñanza que ninguno podría haber recibido. Escuchó 3 años y medio a Jesús. El problema no es tener una mala enseñanza. Tampoco el problema es tener mal ejemplo. Pedro tuvo el mejor ejemplo. Lo vio en Jesús todos los días. Entonces Pedro tenía una buena enseñanza, recibió una muy buena enseñanza de parte de Jesús, vio un buen ejemplo. Nunca hubo como que Pedro podría decir, Jesús fue un hipócrita porque Jesús vivió lo que predicó. Entonces él nunca podría haber usado eso como un pretexto para hacer algo, porque vio buena enseñanza y una vida consecuente en la vida de Jesús. Pero aún a pesar de eso, Pedro no pudo. Pedro no pudo. ¿Ves? Y eso te habla de algo importante que no tenemos que olvidar. La buena enseñanza es muy necesaria, la palabra de Dios es sumamente necesaria, los buenos ejemplos son muy necesarios, pero necesitamos al Espíritu Santo obrando, porque si no vamos a ser como Pedro antes de Pentecostés, ¿ves? Con muy buenas intenciones, pero a la hora de la prueba pues, vamos a fallar, vamos a quedar cortos. Pedro no pudo, porque Pedro se enfrentó a una situación que a veces nos enfrentamos todos los días. Que una cosa es saber y otra cosa muy diferente es obedecer. Saber es una cosa, pero obedecer es otro cuento, es otra historia. Y podemos saber muchas cosas y podemos tener una buena doctrina, ser teológicamente correctos. Pero, ¿quién nos va a ayudar a poder llevar ese conocimiento a la práctica y realmente ser consecuentes con nuestra fe? Por eso Jesús le dice, es conveniente que yo me vaya, ¿ves? Porque ustedes escucharon, vieron mis ejemplos, me sirvieron, pero necesitan a alguien que los venga a capacitar, que les venga a dar el poder para realmente vivir lo que saben, llevarlo a la práctica. Entonces, por eso era importante. Yo creo que por eso Jesús está diciendo, les conviene. Pero debe haber sido muy chocante para ellos. Pero aquí Jesús dice que el Espíritu Santo va a hacer 3 cosas que son importantísimas. Ahí en Juan 16. Y dice el verso 8. Lo primero que dice, y cuando Él venga, dice el verso 8, convencerá al mundo de pecado. Lo primero que Jesús dice que el Espíritu Santo va a hacer cuando Él venga es esto. Va a convencer al mundo de pecado. Y la palabra convencer quiere decir refutar, quiere decir amonestar, quiere decir convencer obviamente, redarguir o reprender. Es refutar, amonestar, convencer, redarguir y reprender. Eso es lo que el Espíritu Santo, lo que el Consolador Jesús dijo que iba a hacer cuando Él viniese. Entonces, nos va a convencer. Necesitamos ser convencidos. Necesitamos que alguien traiga convicción a nuestra vida. ¿Ves? Muchas veces nosotros, todos creemos siempre que tenemos la razón en todo.
Nos aferramos a nuestra opinión, queremos ser sabios en nuestra propia opinión. Entonces, como que nos damos nuestro brazo a torcer en un montón de cosas. Creemos que tenemos la razón. No somos enseñables, somos a veces bastante orgullosos, un poco tercos, o a veces muy tercos. Pero no nos dejamos convencer así como así, no queremos dejarnos a veces convencer. Entonces, aquí Jesús dice que va a venir alguien que va a convencer al mundo. Nos va a convencer. Fíjate, o sea, no se nos olvide nuestra historia como humanidad. El hombre disfrutaba de una relación perfecta con Dios en el huerto, en el Edén. Una relación íntima, tenían una relación personal con Dios ahí. Pero el hombre pecó en el Edén. Y eso trajo que nos separáramos de Dios. Y eso trajo muerte al hombre. Morimos espiritualmente ese día. Espiritualmente. La muerte física vino después, pero ese día Dios le dijo, el día en que tú comas de eso vas a morir. Y ese día en que comió y desobedeció, el hombre murió espiritualmente. Entonces, la regamos en el Edén. ¿Ves? Desobedecimos, nos rebelamos en contra de Dios, morimos. Pero ¿qué hizo el Padre? El Padre tenía un plan para redimir y para salvar a la humanidad. ¿Qué es lo que hizo? Envió a su Hijo. Envió a su Hijo, ¿para qué? Para poner a nuestra disposición la salvación a través de Él. ¿Cómo lo logró? Jesús tuvo que ir a la cruz a morir por nosotros. Esa era la solución que Dios tenía en mente. Alguien tenía que morir, ¿ves? Un inocente tenía que pagar por los pecados, y ese fue Jesús. Y a través de su muerte optamos y se nos abrió la puerta para reconciliarnos con el Padre a través de Cristo. Eso es lo que nos dice Romanos. Hemos sido reconciliados. Si antes éramos enemigos, ahora hemos sido reconciliados a través de su Hijo. Entonces, ahí está la puerta abierta de parte de Dios para con nosotros, para la humanidad. Pero hay un problema. Necesitamos ser convencidos de nuestra condición. Necesitamos ser convencidos. Necesitamos que Dios nos muestre realmente cómo estamos parados delante de Él. ¿Cómo está la humanidad? ¿Ves? Hay algo que nos separa de Dios. Y eso que nos separa acá es lo que dice ahí, que Él va a venir y va a convencer al mundo de pecado. Esa palabra no nos gusta, a la gente no le gusta. A veces queremos reemplazar pecado por error o por falla o me equivoqué, como suavizar, pero la palabra es pecado, ¿no? Esa es la palabra que usa la Biblia. Entonces, eso indica que hay algo que nos separa de Dios. Hay un problema, hay un asunto pendiente entre la humanidad y Dios, y es pecado. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a convencernos de pecado. Él trae convicción. Cuando no conocíamos a Cristo, el Espíritu Santo estaba trabajando en nuestra vida para que escucháramos y creyéramos el Evangelio que se nos presentó en algún momento. Estaba tocando ahí en la puerta del corazón, cree lo que te están diciendo. Está obrando el Espíritu Santo y está obrando en la gente del mundo. Está desde fuera, tratando de convencerlos. Pero también una vez que somos creyentes, el Espíritu Santo sigue actuando de esa manera, sigue trayendo convicción a nuestra vida, a nuestro corazón. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 1:5, no es necesario que lo busquen, pero lo pueden apuntar si quieren. Primera de Tesalonicenses 1:5, Pablo dice lo siguiente, dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Dice en plena certidumbre, o sea, plenamente convencidos, con convicción. El Espíritu Santo trae plena certidumbre. ¿Ves? Nos convence y nos da la seguridad de que lo que estamos escuchando es la verdad. Y es así como empieza a trabajar el Espíritu Santo. Pero, ¿cómo podríamos decir que va a convencer al mundo de pecado? ¿De todos los pecados? ¿Cómo podríamos decir? O sea, sí lo puede hacer, obviamente, ¿no? Y trae convicción de las cosas que hacemos cuando fallamos, cuando pecamos. Él nos convence. Pero ¿cuál es el pecado más grande? ¿Ves? Uno podría decir, bueno, realmente ¿cuál? Porque dice convencer al mundo de pecado. No dice de pecados, sino que lo pone de pecado, de algo muy específico, muy concreto. ¿Qué pecado será? Jesús lo resume en una cosa y lo dice aquí mismo en el verso. No tenemos que ir a otra parte para interpretarlo. Fíjate en el verso 9 ahí de Juan 16. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Ahí está el pecado. Ahí está el pecado. El pecado es no creer en Jesús.
Ese es el pecado, no creer en Jesús. Es el mayor de los males, es lo incorrecto que estamos haciendo, lo que la humanidad está haciendo. ¿Ves? Pecado, podríamos decir, es no hacer lo correcto. De hecho, una traducción de pecado es cerrarle al blanco, no darle al blanco. Fallar, no darle al blanco. Esa es una traducción para pecado. Y muchas, quizás cosas en nuestra vida periféricas pueden estar muy mal y la gente puede manifestarse de su condición en un montón de situaciones, malas decisiones, viviendo estilos de vida pues, que no honran a Dios. Pero finalmente en el centro, en el núcleo de la vida, del problema de la humanidad, está este pecado. Este es el pecado. Es no creer en Jesús, no creer en Él, no aceptarle. El problema es no saber cuál es nuestra posición delante de Dios. ¿Dónde estamos parados? ¿Ves? El cargo más grande en contra de la humanidad es rechazar a Jesús. Ese es el cargo en contra. Y el asunto es, cuando estemos parados delante de Dios, más que quizás, no sabemos, pero más que la pregunta más importante que probablemente el Padre nos va a hacer y que le va a hacer a la gente que no ha creído en Jesús, es ¿qué hiciste con Jesús? ¿Qué hiciste con las buenas nuevas que Jesús significa? ¿Qué hiciste con mi hijo? ¿Por qué? Porque Jesús vino a salvar, vino a salvarnos. Eso es lo que dice en Mateo 1:21, su nombre significa Salvador. Su nombre está pegado y está vinculado a su misión, a su objetivo, que era venir a salvar a la humanidad. Entonces, la misión de Jesús fue salvarnos. En el domingo leímos en Lucas 4:43, si no me equivoco, que decía que el propósito de Jesús era ir y predicar el Evangelio. Iba a las sinagogas y predicaba el Evangelio. Porque él venía realmente a mostrarnos que había salvación, había esperanza para la humanidad. Que Él era la persona que estábamos esperando. Él es la persona que el mundo necesita para reconciliarse con Dios. En Juan 3:17, todos no sabemos el 16, ¿no? Es muy famoso. Pero el 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo a través de Él. Para eso mandó al Padre al Hijo, para salvarnos. Pero después, si siguen leyendo en Juan 3, dice, pero el que no ha creído ya ha sido condenado. Entonces, el tema de creer realmente y reconocer a Jesús es el tema, es el problema, es el asunto en la vida del hombre. Y por eso dice que Él va a convencer de pecado por cuanto no han creído en Él. Todas las demás cosas son cosas que pueden salir y derivan de nuestra falta o de la ausencia de Dios y la ausencia de Cristo en la vida del hombre. Son síntomas del problema mayor que no le hemos dado y no nos hemos rendido al señorío de Cristo. Entonces, ¿se acuerdan? Jesús dijo que habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mucha gente confunde un poco eso y dice, blasfemar en contra del Espíritu Santo es atribuirle cosas que el Espíritu Santo no ha hecho, o si hace un milagro y decir que es del diablo. No, la blasfemia en contra del Espíritu Santo es hacer al Espíritu Santo un mentiroso. ¿Y a qué vino el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vino a convencernos de que Jesús es la respuesta, que Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando yo rechazo esa convicción, ese convencer que el Espíritu Santo quiere darme respecto a Jesús, yo estoy blasfemando en contra de Él. Lo estoy haciendo un mentiroso a Él. Porque Él me quiere convencer que Jesús es la respuesta. Mira, vamos a Hebreos 10. Hebreos 10, verso 28 al 31. Hebreos 10, verso 28 al 31. Hebreos 10, 28 al 31 dice así. ¿Ya están ahí? ¿Sí? Vamos a esperar. Hebreos 10, 28 al 31. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo.
horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero ahí dice hacer afrenta al Espíritu de gracia. El Espíritu Santo nos habla, nos lleva a ver, a toparnos de frente con Jesús, ¿ves? Con su sacrificio, con la gracia que Dios nos extiende a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo nos lleva a eso, a reconocer, y nos quiere empujar, nos quiere llevar, nos quiere convencer de que realmente necesitamos de Cristo, que somos pecadores y que necesitamos de Él. Lo segundo que el Espíritu Santo hace, y dice ahí, es que nos va a convencer no solamente de pecado, sino de justicia. Y en el verso 10 dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Cómo está conectado la justicia con eso de que Jesús va al Padre? ¿Cuál es la relación? Podríamos decir de que pecado es hacer lo incorrecto, es no dar en el blanco, es fallarle al blanco. Pero la justicia es lo contrario, es darle al blanco, es hacer lo correcto. Eso es justicia. Ahora, en Mateo 5:20, mira, vamos a ir a Mateo 5:20. Mateo 5:20. El domingo mencionamos un par de escrituras respecto a la diferencia que había entre Jesús y los fariseos. Que la gente estaba cansado de los fariseos, pero veía en Jesús algo diferente, que Él enseñaba con autoridad. Fíjate, dice el 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, Jesús los pone como un ejemplo. Dice, ¿ustedes creen que yo estoy hablando mal de los fariseos? Y que, o sea, dice, la justicia de ustedes tiene que ser mayor que la de ellos, es más alta. Jesús dijo, lo leímos el domingo, que Jesús le decía, mira, ellos dicen pero no hacen, ese es el problema. O sea, ellos dicen cosas que son ciertas, pero está desconectado entre lo que dicen y lo que hacen, no lo viven, no lo practican. Y esa era la desconexión que había, por eso la gente veía a Jesús con ojos diferentes, había una congruencia en su vida. Y eso es lo que la gente ve en nuestra vida, qué tanto practicamos o vivimos lo que decimos creer. La gente no se está observando, pero los fariseos, había una hipocresía, una apariencia de algo que no era. Pero aquí habla de la justicia, que la justicia de nosotros, o la justicia de la persona que quiere entrar al cielo, debe ser mayor que la de los fariseos y la de los escribas. Y más abajito, ahí en el 5:48, dice algo aún más con la vara alta, fíjate. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces el estándar, aquí Jesús está poniendo el estándar. El estándar, ¿cuál es el estándar? ¿Es así medio chafa? Más o menos, como que échale ganas a ver si puedes. El estándar es la perfección. O una vida perfecta, justicia perfecta. En Hebreos 12:14, por ejemplo, no lo busquen, pero ahí dice, seguid la paz con todos y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, Jesús y la Biblia nos habla de que hay un estándar, ¿ves? Hay un estándar que Dios ha establecido, que Dios espera. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Quién aquí puede decir, pues yo soy perfecto? ¿Hay esperanza para la humanidad? ¿Hay esperanza para nosotros? Pues sí, hay esperanza en el Evangelio, hay esperanza en Jesús. Cuando dice que convencerá al mundo de justicia y de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me verán más. Cuando Jesús subió al cielo, cuando Él ascendió al Padre, eso demostró algo bien importante. Eso demostró de que el Padre aceptó el sacrificio de Jesús, que lo recibió, que Él fue aceptado, que fue bienvenido, que fue recibido en el cielo. Que lo que Él hizo, la vida que Él vivió sin pecado, sin mancha, su muerte en la cruz, su resurrección, eso fue algo que agradó al Padre. Acuérdate cuando Jesús apareció y se bautizó, el Padre dice, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. ¿Y por qué el Hijo complacía al Padre? Porque Jesús siempre hizo lo que al Padre le agradaba.
Vivió una vida perfecta, una vida en obediencia. Y el Padre aceptó la justicia del Hijo, ¿ves? El Hijo, Jesucristo, vivió una vida perfecta. Puras obras de justicia, puras obras de verdad. Ningún pecado. Y Jesús marcó el estándar también de que es necesario para relacionarnos con Dios, para ir al cielo, para tener comunión con el Padre. Marcó el estándar para entrar. Dice, entonces, yo voy al Padre, ya no me van a ver más, pero yo voy al Padre. Él puede ir al Padre porque vivió una vida que agradó al Padre, vivió una vida perfecta. La gente dice, ¿cómo me voy a ir al cielo? Le puedes preguntar a muchas personas. A lo mejor tú eras uno de los que pensaba así, pues yo me voy a ir al cielo por ser una buena persona. Hay gente que confía en sus buenas obras y a veces creen que por las buenas obras eso me alcanza para tener una entradita por algún lugar, pero pues nomás no alcanza. O la gente dice, no, es que Dios es amor, ¿cómo va a ser tan mala onda que no me va a dejar entrar? O sea, Dios es un Dios bueno. Entonces, finalmente no importa cómo viva, finalmente al final sí, seguramente sí me va a dejar entrar. Estamos equivocados. Estamos equivocados, la gente está equivocada si piensa así. No es por ser buenas personas, no es por hacer buenas obras, no es por ir a la iglesia, es por lo que Cristo hizo por nosotros. Él vivió una vida perfecta, una vida sin pecado. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Ves? Jesús no conoció el pecado, no lo vivió, no lo practicó. Él se hizo pecado por nosotros, dice la Biblia. 2 Corintios 5:21, si no lo alcanzaste a apuntar. En Hebreos 4:15, hablando de Jesús como nuestro sumo sacerdote que se identifica con nosotros, dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó. No pecó. Sin pecado, Jesús. Hebreos 4:15. Por eso fue aceptado por el Padre. Porque vivió una vida perfecta. ¿Tengo yo esa justicia como la de Jesús? O sea, yo puedo decir, no, si yo he vivido una vida perfecta. Oh, deja tú, ok, ya. Te vas a ser una persona que jamás he conocido y vas a vivir una vida perfecta de aquí en adelante. ¿Cómo arreglas tu pasado? Aún y cuando fuéramos así, nunca he visto a alguien así que diga, ya nunca más voy a pecar. No existe, pero en tus sueños, sí. ¿Qué hace con el pasado? ¿Ves? O sea, el pasado nos alcanza, nos atrapa, no hay manera de escaparnos. Entonces no tenemos el nivel de justicia, el nivel de perfección que tenía Jesús. No tenemos. Y entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Es como cuando vas a comprar algo. Y ¿te ha pasado a veces que como que no sabes más o menos cuánto tienes en tu cuenta? Y vas a pasar el plástico, tu débito, y ay, ¿será que vaya a pasar? Y estás viendo así como si sale aprobado o rechazado, ¿no? Soy creo que el único que le ha pasado eso. Ustedes tienen bastante dinero, creo. Y es así. Entonces pasa el plástico y a ver si me alcanza a pagar. Para pagar. Y así estamos a veces jugando con Dios. Entonces, a ver si creemos que va a pasar la tarjeta. Y nuestras obras siempre van a salir rechazadas. Nunca vamos a tener los fondos suficientes para pagar la deuda. No hay fondos suficientes. El hombre no tiene los fondos para pagar la deuda que tiene con Dios. Va a salir siempre rechazado, denegado. Contacte a su banco. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esa justicia que el Padre, que Dios demanda, fue impartida a nosotros. Nos la transfirieron. Usando la misma idea, nos transfirieron los fondos para que podamos pagar, para que seamos aceptados. ¿Quién nos transfirió esos fondos? Jesús. Es su justicia, dice la Biblia, que fue transferida a ti, a toda persona que ha creído en Jesús. Mira, y vamos a 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Dice así. Al que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios
en Él. O sea, hubo una transferencia espiritual, o como le quieras llamar, cósmica, sobrenatural. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él cargó nuestros pecados, todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Jesús los cargó en la cruz por nosotros. Y en ese momento, la justicia de Jesús, su vida perfecta, su justicia, fue transferida a nosotros. Y se nos transfirió únicamente porque nosotros creímos en Él. No porque hicimos algo, sino porque creímos en Él. Y eso se llama justificación. ¿Ves? Ahora Dios nos ve con otros ojos. Hemos sido hallados justos delante de los ojos de Dios, no por lo que nosotros hicimos, sino por esa justicia de Cristo en nosotros. Cuando el Padre nos ve, ve a Jesús en nosotros, ve a Cristo en nosotros. Entonces nosotros fuimos hechos la justicia de Dios en Cristo. Entonces eso nos conviene, ¿ves? Y a eso viene el Espíritu Santo, a decir, voltea a ver a Jesús, no vas a poder entrar por ti solo al cielo. ¿Ves? Eso de que por buenas personas, el Espíritu Santo no está en el negocio de convencer a la gente de que es buena persona. El Espíritu Santo viene a convencernos de que somos pecadores, pero que hay un acceso al cielo, ¿ves? Y no es por nuestras buenas obras, no es por nuestra justicia, es por la justicia de Jesús que le permitió volver al Padre y el Padre recibió lo que Jesús hizo como algo agradable para Él. Y lo tercero que hace el Espíritu Santo, como las tres cosas quizás más importantes de las cuales Jesús habla aquí en Juan, es que Él nos va a convencer de juicio. Fíjate el verso 8, convencerá de juicio. Y en el 11 dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es interesante porque habla de un juicio que ya ocurrió. Aquí no está hablando de que Dios va a juzgar a la humanidad, que lo va a hacer. Pero el juicio que habla aquí Jesús, aquí en Juan, dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, ¿ves? Ha sido ya juzgado. ¿De qué está hablando? Jesús está hablando del juicio en la cruz contra Satanás y contra el pecado. Satanás y el pecado fueron juzgados en la cruz. Jesús murió por eso. Por eso. Es importante. Hablamos de que el hombre desobedeció en el Edén. Que vino la serpiente y engañó a la mujer y el hombre desobedeció y comió del fruto y desobedeció a Dios. Romanos 6:16, por ejemplo, nos dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien no obedecéis? Cuando el hombre decidió desobedecer a Dios y obedecer a la serpiente, lo que Satanás dijo, nos convertimos en esclavos del pecado. Ahí fuimos esclavos, ahí pum, nos transformamos en esclavos del pecado. Porque hicimos lo que se nos dijo hacer. Nos transformamos en esclavos. Entonces, desde Adán hasta Cristo, el hombre estaba en esa esclavitud del pecado. No había ninguna esperanza de que el hombre fuese libre. Podríamos decir, yo soy libre, puedo andar por donde quiero, pero había algo que nos amarraba. Éramos esclavos del pecado. Y eso ocurrió cuando desobedecimos. Pero Jesús, cuando murió en la cruz por nosotros, nos liberó de esa esclavitud y ofreció la libertad a cualquiera que crea en Él. Él nos hace libres. Y Jesús puso un fin al dominio de Satanás. Ya con Cristo ya no tenemos por qué vivir bajo el dominio de Satanás, en el cual estábamos antes, en el cual mucha gente está hoy. Y no estamos diciendo de que toda la gente está endemoniada, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la esclavitud, que es vivir bajo el pecado. El hombre no puede hacerse libre por sí solo, necesita un Salvador. Y a eso vino el Espíritu Santo, a mostrarnos eso. Y cuando Jesús murió por nosotros en la cruz, nos hizo realmente libres del pecado. Ya no vivir bajo el dominio y el gobierno de Satanás. Mira, vamos a Colosenses 2. Colosenses 2.
Colosenses 2, versículos 13 al 15. Colosenses 2, 13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿dónde dice? En la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Ves? Ahí está. Jesús en la cruz exhibió y mostró la derrota de Satanás. Ya no tiene por qué tener el dominio del hombre. El pecado ya no tiene por qué tener dominio de nosotros. Jesús nos dio esa libertad. Nos compró. Vino a tomar el control de nuestra vida. Nos redimió, nos rescató. Y eso es lo que hizo Cristo, ¿ves? Es tan importante la cruz. Pero ¿cómo llegamos a ese entendimiento, a vernos enfrentados con la realidad de Cristo? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Ves? A veces tenemos la idea de que el Espíritu Santo hace cosas extrañas, de que es gritos, es cosas absurdas. El Espíritu Santo viene a llevarnos a Jesús. ¿Ves? Nos viene a llevar a Él. Nos viene a convencer de que lo necesitamos. De que necesitamos al Señor. Necesitamos a Jesús. Que necesitamos arrepentirnos. De que hay una esperanza para nosotros. De que ya no tenemos por qué vivir esclavos. De eso nos viene a convencer, ¿ves? Hay una persona, leía una vez la historia de un hombre que contaba la historia de cuando en Estados Unidos fue la guerra civil. Y estaban luchando por el fin de la esclavitud, precisamente. Y no me acuerdo si era el norte con el sur, yo no me acuerdo cuál bando, pero finalmente los que estaban a favor de la libertad pues ganaron. Y Abraham Lincoln estaba involucrado en eso. Y la gente de color, los negritos, pues eran esclavos. Entonces contaban la historia real de una mujer esclava negra que legalmente ya había sido liberada, pero estaba en la duda de a quién iba a obedecer, qué iba a hacer, porque su antiguo amo le seguía diciendo: tú eres mi esclava, tú no eres libre. Pero por otro lado, legalmente esa mujer ya era libre, legalmente, pero ella iba a tener que decidir a quién obedecía. ¿Ves? Su antiguo amo lo seguía fastidiando, diciendo: no, tú eres mi esclava, tú tienes que seguir sirviéndome. Pero por otro lado, Abraham Lincoln había firmado el decreto de que ya no había esclavitud. Y eso pasa con nosotros, ¿ves? Jesús murió y firmó el decreto de nuestra libertad. Somos libres. Pero Satanás quiere decir: no, tú tienes que seguir sirviéndome. Tienes que seguir viviendo bajo el pecado. Él nos quiere convencer de una mentira, de una realidad que ya no es así. ¿Ves? Jesús nos hizo libres. Libres. Ya no tenemos que dejar y no tenemos por qué permitir de que el pecado nos controle. Ya no vivimos bajo el pecado como que domine nuestra vida. Entonces el Espíritu Santo viene a hacer eso, de que ya no estamos bajo la autoridad de Satanás, ahora nos hemos puesto bajo la autoridad de Jesucristo. Y ahí encontramos la libertad. Mira, vamos a Romanos 8 para terminar. Romanos 8:11. Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Increíble, ¿no? Dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
Aquí dice que Cristo fue levantado por el Espíritu, lo resucitó. Y que ese poder que hizo a Jesús resucitar es el mismo poder que actúa en los creyentes. ¿Estamos conscientes de eso? O sea, a la hora de enfrentar la tentación, a la hora de enfrentar una prueba, a la hora de enfrentar cualquier situación, estamos conscientes de que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos está con nosotros ahí, en ese momento. Dice, está en nosotros. Entonces, a veces no entendemos que tenemos a un al mejor ayudador. El Padre no mandó a cualquier persona, no mandó a un ángel a ayudarnos. Tampoco mandó a un ángel a morir, mandó a su Hijo. Pero después, para no dejarnos huérfanos, mandó a la otra persona de la Trinidad, ¿ves? Y es poderoso. O sea, ¿qué es lo que el hombre ve como imposible? Alguien que está muerto, ya no hay esperanza, ya no hay manera de solucionar eso. Eso no es ningún problema para el Espíritu. Levantó a Cristo entre los muertos. Y ese mismo poder dice que opera y está en nosotros y va a vivificar nuestros cuerpos mortales. Lo va a vivificar. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que venga el Espíritu Santo y nos vivifique? Que nos despierte, que nos dé poder para vivir una vida que glorifica a Jesucristo. Una vida que pone en raya a la carne, que no vivimos de acuerdo a los deseos de la carne. ¿Ves? Eso lo vamos a lograr cuando realmente reconozcamos que necesitamos depender más de su Espíritu Santo y menos de nosotros. A esto viene el Espíritu Santo. No tenemos por qué tenerle temor, porque Él nos lleva a ver a alguien que realmente anhelamos, nos lleva a ver a Cristo más cercano a nosotros. Nos viene a ayudar en nuestras debilidades, nos viene a ayudar en todo momento. ¿Ves? Jesús vio una necesidad en nosotros, en sus discípulos. Le dijo, yo me voy, pero les voy a enviar a alguien, ¿ves? Voy a rogar para que el Padre les envíe a alguien. Vio una necesidad. Lo dijimos la semana pasada, ¿ves? Jesús nos dijo, a ver, yo creo que la iglesia necesita templos más grandes. O la iglesia necesita mejores audios. Voy a mandar a alguien. Jesús dijo, yo veo algo que le hace falta y que necesitan ustedes, necesitan al ayudador. Eso es lo que necesitamos. Y el Espíritu Santo que viene y yo veo una necesidad en ustedes. Ve la necesidad de recordar a Jesús. Y nos vuelve a apuntar para Cristo. Y nos hace recordar sus palabras. Y está con nosotros ayudándonos. ¿Ves? Estamos rodeados. Manos arriba. Nos tienen rodeados. Es padre entender que es un ayudador. No tiene que ser un extraño en nuestra vida. Tenemos que conocerlo y por eso estamos haciendo esta serie. Y esta semana, estos días, que esta porción de ahí y que Romanos 8:11 sea tu oración. Que lo pongas en práctica, que ores y pidas, Señor, mira, esto está aquí y por algo lo pusiste aquí. Quiero que sea una realidad en mi vida. Quiero que vengas y realmente vivifiques mi vida. Que mi carne no me controle, que mi carne ya no viva con los deseos de la carne sometidos bajo eso, sino que tú hagas algo en mi vida que lleve a glorificar a Cristo en todo lo que hago, donde quiera.